7 de la mañana con 38 minutos. Le agradecemos al doctor Alejandro Vanegas por haber aceptado la invitación a este diálogo. Doctor, como siempre, un gusto. Buenos días. De entrada, yo, más allá del tema de los votos, que ya veremos si se define o no esto en el Pleno de la Asamblea, lo que quisiera preguntarle es, y tomando en cuenta de que este es un juicio político, no es un juicio que se resuelve en los tribunales, es un juicio político, pero de lo que usted ha podido ver, analizar, de lo que se ha conocido hasta el momento, ¿hay razones y argumentos suficientes como para poder llegar a una instancia de censura y destitución en el caso de los vocales de la Judicatura? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, gracias por la gentil invitación y buenos días a todos los radioyentes y a los que nos ven por distintas plataformas. Mira, Alexis, cuando la Corte Constitucional, mediante una sentencia, establece que los vocales del Consejo de la Judicatura vulneraron la independencia judicial con un proceso de evaluación que no tenía que llevarse a cabo, el cual tuvo una dudosa procedencia y también una dudosa forma de proceso, y la que permitió la proscripción de un candidato político, y esto es el más opcionado a llegar a la vicepresidencia de la República, como lo es el expresidente Rafael Correa, pues claramente merece, requiere una censura de parte de la Asamblea Nacional. Y este es un punto de varios. Cuando escuchamos las grabaciones y las revelaciones de audios de otros de los vocales que está tramitando votos dentro de la Asamblea Nacional para salvar su cargo, cuando está tramitando una ayuda y colaboración a la expresidenta de la Asamblea Nacional mediante una conversación con uno de los jueces sustanciadores de la causa, merecen y requieren la censura. Cuando a nivel nacional la accesibilidad y disponibilidad de los ciudadanos a una administración de justicia eficiente es nula, porque los jueces no tienen los insumos necesarios, hojas, tóner y otros instrumentos, requieren y merecen la censura. Pretender defender a estos vocales bajo la sombra y contexto de la palabra institucionalidad es una falacia, Alexis. Es una mentira, como lo han señalado ciertas bancadas. Ellos lo que merecen es una censura de inmediata el día miércoles y jueves por el bien de este país y por el bien del sistema de justicia. A ver, doctor, a mí, digamos, me queda clarísimo la respuesta que usted ha dado. Es en realidad, son en realidad hechos históricos, son cosas que han ocurrido. Y creo que haciendo uso del sentido común y escuchando lo que usted ha mencionado, no hay donde perderse. Ahora, el problema es que la Judicatura, así como, y siendo el máximo organismo administrativo de la función judicial, así como la justicia en este país, en los últimos años, o quizás ha ocurrido esto históricamente desde el regreso a la democracia, ha sido utilizada como un botín político, pero también ahora como una herramienta útil para lo que usted mencionaba hace un momento, ¿no? La judicialización de la política y la proscripción política de los adversarios. ¿Usted ve que haya de parte de los actores políticos la intención de dejar que la función judicial sea y se convierta en un organismo autónomo, independiente, o lo que cree es que detrás de esto y de lado y lado hay intereses de mantener y de ejercer control sobre la justicia? Y cuando vemos que la institucionalidad del país está totalmente destruida, y tenemos un ejemplo muy claro con lo que sucede en la superintendencia de bancos y las acciones de protección de dudosa procedencia y legitimidad, es claro que hay intereses políticos detrás de salvar las cabezas de estos vocales del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional. La ciudadanía tiene claro la poca transparencia de estos vocales, que han pretendido únicamente favorecer a ciertos sectores políticos con la finalidad de mantenerse en su cargo. Veamos cómo, o recordemos cómo se mantuvo el presidente actual del Consejo de la Judicatura en su puesto, cuando la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial es claro al señalar que quien preside el Consejo de la Judicatura es
uno de la terna de enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y en este caso no lo es. Es decir, el problema, Alexis, Le tocaba ser al, perdón que le corte, ¿era el doctor Roldán quien tenía que asumir la presidencia, doctor? en efecto, porque era el que estaba enviado por la terna del Consejo de de la Corte Nacional de Justicia, y Ajá. la Corte Constitucional tendrá que solventar la acción extraordinaria de protección que se está tramitando. Pero ¿cuál es el problema, Alexis? Y esto sí es un llamado muy respetuoso de atención a la ciudadanía. Creo que hemos perdido la capacidad de asombro. Cuando escuchamos los audios de uno de esos vocales, varios audios, y la ciudadanía no hace un enérgico llamado a la transparencia, cuando vemos que el presidente actual del Consejo de la Judicatura está ahí por una acción de protección presentada en una hora extraordinaria en un cantón del país que no es Quito, la capital, donde allá se tramitan todas las sesiones del Consejo de la Judicatura. Doctor Vanegas, Uh -huh. ¿usted qué se imagina que hubiera sucedido si los protagonistas del audio habrían sido, por ejemplo, Gustavo Zalk y un juez X de aquella época? ¿Qué cree usted que hubiera sucedido? Los medios y ciertos sectores políticos hubiesen constantemente señalado la injerencia del Ejecutivo a la función judicial con la finalidad de perseguir a sus adversarios políticos. Recordemos el periodo de Gustavo Yalc, un periodo donde el progreso, la institucionalidad, el fortalecimiento de la justicia fue evidente a nivel nacional, donde teníamos jueces mejores preparados mediante la Escuela de la Función Judicial, donde teníamos procesos de transparencia para sancionar a los propios jueces que hayan cometido actos de corrupción. Pero en la actualidad no vemos eso. En la actualidad vemos un sistema de justicia destruido. La ciudadanía cada día lo evidencia cuando va a las instalaciones de la función judicial y encuentra que no hay ni siquiera hojas de papel para poder tramitar estas situaciones. Es una debacle lo que vive el sistema de justicia. Y pretender, insisto, defender a los vocales bajo el pretexto de la institucionalidad, como lo ha hecho la izquierda democrática y cierto sector de la bancada de Pachacutic, es un grave error histórico que no solo afecta a un partido o movimiento, tendencia política, como lo es el correísmo, como ellos pretenden, proscribiendo actores políticos, sino que afecta a la ciudadanía en general, afecta al país. Y cuando tienen o toman decisiones como esta, deben pensar en el bienestar del país, en la institucionalidad, en el fortalecimiento de la justicia, en los principios y derechos que nos rigen a nivel nacional. Por eso señalo que hemos perdido la capacidad de asombro en el país. Y eso es una barbarie. Y eso no puede suceder, porque de ahí, ¿qué podrá suceder luego? Ahora, usted recuerda, doctor, y quisiera que me ayude a hacer ese ejercicio de memoria, ya que usted habló de lo que fue la gestión de Gustavo Zalk, y atrás también el consejo que venía, ¿no? Donde la función judicial experimentó un proceso y un momento de modernización. O sea, yo sí me acuerdo cómo eran las instalaciones del Palacio de Justicia en Quito, y también he tenido la suerte, por cuestiones profesionales, no por otra cosa, de ingresar a los complejos judiciales y ver en las condiciones en las que trabajan hoy día, ¿no? ¿Por qué fue destituido el Consejo de la Judicatura que lideraba Gustavo Zalk por el Trujillato? Usted, si nos puede recordar a mí y a la audiencia, por favor, o a la audiencia y a mí, para hablar con más propiedad, ¿por qué fue destituido Gustavo Zalk el Consejo de la Judicatura de entonces por el Trujillato? Mire, cuando se llamó a esa consulta mañosa que no pasó por un control de constitucionalidad y vulneró por completo los principios democráticos del país, que a niveles internacionales estoy seguro será castigado, una de las intenciones del Trujillato y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era la de tomarse la justicia para iniciar los procesos penales en contra de los actores políticos que eran un peligro para ellos en cuanto al poder. Recordemos a Jorge Glass, injustamente preso, sin ningún elemento probatorio, y cuando en la actualidad se merece salir de la cárcel, lo tienen ahí bajo un contexto ya de persecución, de amedrentamiento, de afectación psicológica. Cuando vemos, y esto, insisto, es perder la capacidad de asombro, que en el caso Bochornos, y perdónenme que lo llame así, pero en el caso Bochornos, se resuelve el recurso de casación más rápido en la historia de este país
por 3 jueces nombrados a dedo por los vocales actuales del Consejo de la Judicatura, perdemos capacidad de asombro. Es decir, no es posible que el sistema de justicia haya sido utilizado de esa manera y continúe siendo utilizado con la finalidad de proteger cientos de intereses políticos. El Consejo de Participación Ciudadana, recuerde, hizo un exhorto bajo el pretexto de que el clamor ciudadano necesitaba y requería una evaluación a los jueces de la Corte Nacional, y de esa manera destituyeron a 2/3 aproximadamente de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para simplemente perseguir política y judicialmente a ciertos actores políticos y para tener al sistema de justicia en la barbarie y pesimismo que se vive en la actualidad. No tiene justificación, se ha destruido el sistema de justicia. Hago una corrección y le agradezco a Mario Cárdenas. Es el doctor Álvaro Román, no Roldán, me equivoqué en el apellido. El doctor Álvaro Román, quien debía ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Y le agradezco a Mario, por cierto, por esa precisión. Yo a ratos tengo mala memoria. Ahora, doctor, usted ha dicho algo con lo cual coincido absolutamente, y es de que como país hemos perdido la capacidad de asombro, pero eso tiene que ver con un trabajo también, digamos, muy fuerte de comunicación, y no precisamente porque el gobierno de turno tenga, digamos, un gran equipo de comunicadores, sino porque la prensa en este país se encargó, por ejemplo, de estigmatizar a Gustavo Zalck, y ahora con los actuales vocales de la Judicatura, y fíjese que lo mismo pasó con la señora Maldonado durante su paso, la prensa ha sido súper benevolente, y yo coincido totalmente con usted, porque yo he escuchado al menos 4 audios, bastaba con uno como para poder escandalizarse, pero resulta que ahora no pasa nada, y que casi estamos como normalizando que la judicatura sea utilizada para este tipo de jugarretas y de vendetas políticas, para interferir, por ejemplo, en lo que usted mencionaba de la señora Dori, para designar jueces, o para, como mencionaba en este espacio ayer Virgilio Hernández, repartirse notarías, como que si fuese, no sé, un simple juego de mesa el sistema judicial del Ecuador. Exacto. Es decir, el sistema de justicia, que comprende distintos órganos jurisdiccionales, autónomos, auxiliares, se está utilizando como un botín político. Y es grave porque todos estamos a merced de ese sistema de justicia. No solo aquellos que los ven como un peligro de volver porque saben que han manejado mal el gobierno nacional, las políticas públicas, sino también ellos deben pensar más adelante en un sistema que pudiese ser perjudicial y porque afecta a la independencia judicial. Aquí, Alexis, hay que pensar como ciudadanos ecuatorianos y basar nuestras actuaciones en principios democráticos y fundamentales. Es decir, por ejemplo, aunque no comparta con la administración del exalcalde Yunda, hay que señalar que la proscripción de su candidatura es una afectación al principio democrático. Cuando se indica que afectar la independencia judicial y la metida de mano y el reparto como si fuese un botín político del sistema de justicia es criticable, hay que señalarlo, y como ciudadanos debemos alzar nuestra voz enérgicamente para combatir esta situación que afecta a cada uno de nosotros, la estabilidad institucional del país y esos principios democráticos que deben ser base para todo Estado que quiere y necesita y requiere progresar. ¿Usted cree, doctor, digamos, y esto tiene más que ver ya con su lectura política, no tanto en su condición de abogado, de especialista en materia jurídica y constitucional, sino con la opinión del ciudadano también? Y usted, por más abogado, ingeniero, lo que sea que fuera, nunca pierde esa condición de ciudadano. Pero ¿usted cree que hay intereses del gobierno, sobre todo, de meterle la mano a la justicia, que es lo que muchos han venido denunciando en los últimos días? ¿Y para qué? Bueno, mire, cuando se escucha, y esto es evidente, cuando se escucha que uno de los vocales del Consejo de la Judicatura va enviado
por alguien de la presidencia de la República o el propio presidente de la República a hablar con la jueza, perdón, con el juez que resolvía la acción de protección de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Yori, pues deja mucho que dudar y pensar. Y que el propio gobierno nacional no hubiese censurado esa situación como enérgicamente como lo ha hecho en otros casos. Veamos como la acción de habeas corpus que dispuso que se libere a Jorge Glass y que pues posteriormente, estoy seguro que por presiones se fue revocada, deja mucho que pensar. Y yo creo que los ciudadanos no son ilusos, yo creo que los ciudadanos no son ciegos, se dan cuenta de la realidad y se dan cuenta de que hay intereses claramente señalados por ciertos sectores políticos y por el propio Ejecutivo. ¿Para qué? Para que no sean revisados esos procesos tan mal llevados a cabo en la Corte Nacional de Justicia, que únicamente lo hicieron para perseguir y proscribir a actores políticos. Pero es que el problema, doctor, es que se cambie o no a los vocales de la judicatura, se lo haga o no acá, en algún momento en las cortes internacionales se van a revisar esos procesos y probablemente lo que van a encontrar es lo que usted acaba de señalar, que hubo muchas irregularidades. Le insisto, Alexis, y perdóname que sea reiterativo en perder la capacidad de asombro. Ser juzgado por 3 jueces puestos a dedos es, y tengo que decirlo con esta palabra, una locura. Es una locura. ¿Qué persona quisiera estar en un proceso judicial frente a jueces puestos a dedos por adversarios políticos? ¿Dónde está la independencia de judicial? ¿Dónde está la transparencia, el debido proceso y una justicia digna como la que establece nuestro primer artículo de la Constitución? Tenemos, insisto, como ciudadanos que hacer un llamado enérgico a esta situación. Y no solo en el sector de justicia, sino en cuanto a las políticas públicas y el manejo de la cosa pública. Doctor, a ver, yo también he hecho énfasis en los comentarios en los últimos días de que las instituciones son más que los ciudadanos que además somos todos aves de paso, en donde estemos, somos aves de paso, pero las instituciones quedan. Entonces, hay un legislador que cree que hay que dinamitar todo el Estado. Me refiero específicamente al señor Villavicencio, que si por él fuera, elimina la Asamblea, quiere eliminar el Consejo de Participación, quiere eliminar también el Consejo de la Judicatura. El problema es que las instituciones son el reflejo de lo que son sus funcionarios. Y la pregunta es, bueno, se censura y se destituye a estos 3, ¿quién viene después? ¿Quién debería hacerse cargo de una institución como la Judicatura para devolverle un poco la serenidad y, digamos, que tenga por lo menos un desempeño regular, una institución tan importante? Bueno, vendrán los otros vocales suplentes designados también durante el Trujillato, pero esperando y teniendo la esperanza de ilusión de que van a ser ciudadanos con el ánimo y la intención de servir, no de favorecer intereses políticos. Pero aquí se lo he dicho a usted varias veces, Alexis, es fundamental una asamblea constituyente. El caos institucional que vive el país es inmanejable. Es decir, cuando vemos que en la superintendencia de bancos hay un conflicto, cuando vemos que hay una poca legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana, cuando vemos la situación de los vocales del Consejo de la Judicatura, cuando vemos también la baja y pobre aceptación por parte de los ciudadanos de la Asamblea Nacional. Es decir, la ciudadanía no cree en el Estado ecuatoriano. Cree que hay un halo de impunidad que va creciendo cada día en sectores de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Necesitamos reestructurar el Estado. Luego de la destrucción que ocurrió con la consulta del 2019, no hay otro mecanismo y otra forma que desde los cimientos tratar de solucionar este país. Y estoy seguro que tarde o temprano se llamará una nueva asamblea constituyente. Creo que aquí también lo hemos señalado, hemos coincidido en eso, pero no podemos perder más tiempo. La institucionalidad del país está muy venida a menos, la gente no cree en sus instituciones y es un peligro porque se vuelve un Estado del que vale todo y que pudiese ser anárquico. Y eso es lo que buscan ciertos sectores y actores políticos y es muy delicado. Ahora, yo le preguntaba, doctor, también, o le mencionaba en la pregunta anterior, sobre esta iniciativa de que la judicatura desaparezca y, digamos, la solución también para
arreglar los problemas que tiene el país es empezar de un plumazo a desaparecer instituciones, o quizás lo que se necesita son, lo que mencionaba hace un momento, funcionarios que sean más honestos, que sean probos, que trabajen pensando en modernizar, en desarrollar la justicia y no tanto en complacer a quienes aparentemente les deben favores. La judicatura tiene que existir como institución, quien debería además administrar la justicia desde el punto de vista, no tanto desde lo técnico jurídico, sino lo administrativo. ¿Debe o no existir la judicatura? Bueno, mire, durante varios años vimos cómo existió una judicatura que pensó en la modernización, en la disponibilidad ciudadana, es decir, que hayan más centros de funciones judiciales a lo largo de cantones en el país, la accesibilidad para personas que tal vez por situaciones económicas o de otra índole no podían acceder a la administración de justicia, y vimos que funcionaba adecuada y correctamente. Y vemos en la actualidad un Consejo de la Judicatura con vocales que están llamados a juicio político, pues que están llevando la justicia al abismo. Yo creo que si es que vamos a ese debate tenemos que hacer un análisis histórico y ver que si funcionó, no es el problema de la institución, como usted bien lo ha señalado, sino las personas que están a cargo de esa institución en la actualidad. Si es que vamos a una asamblea constituyente, pues se tendrán que analizar y debatir múltiples opciones en cuanto a la administración de justicia, en cuanto al nombramiento de las autoridades de control de distintas instituciones del Estado, entre otras. Pero el momento histórico es uno, y este es que el día jueves se va a llevar a cabo una votación para censurar a vocales que han afectado la independencia judicial, a vocales que están comprometidos con ciertos sectores políticos y a vocales que han llevado a la destrucción del sistema de justicia y a la afectación de toda la ciudadanía. Ese es el debate del día jueves y ahí tendrán que históricamente responder los miembros y legisladores que se encuentran en la Asamblea Nacional. Doctor, ya se nos va terminando el tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad para consultarle. El gobierno ha hablado de la posibilidad de convocar a una consulta popular para, entre otras cosas, han dicho, solucionar los problemas de la inseguridad que enfrenta actualmente el país. Entonces, bueno, de entrada yo no sé en qué puede ayudar una consulta popular para arreglar temas que deberían, ser atendidos con simple decisión política por parte del gobierno. Pero yo quería preguntarle sobre el tema de los tiempos, si es que, como ha dicho el gobierno, envían en septiembre las preguntas a la Corte Constitucional para que ellos las procesen y emitan un dictamen. ¿Cómo están de tiempos para hacer que coincida con la elección seccional de febrero? Existe la posibilidad siempre y cuando la Corte Constitucional admita las preguntas que realice de consulta y enmienda, porque estoy seguro que van a entregar ciertas preguntas para reformar la Constitución, que es otro bache dentro de nuestra institucionalidad y estoy seguro que lo será así. Y dentro de los tiempos, si estas fuesen admitidas de inmediato, pudiesen llevarse a cabo para las seccionales del próximo año. Pero yo lo que quiero analizar ahí es más una situación política, Alexis. ¿Cuál es la finalidad de esas preguntas de la consulta? Vemos que el partido en movimiento del Ejecutivo no va a pasar del 5% a nivel nacional. Y es una forma de tratar de capitalizar políticamente votos mediante una consulta que no va a beneficiar al país en absoluto, sino a un partido político. Esa es mi postura, es mi pensamiento y creo que si queremos combatir la seguridad necesitamos políticas criminales que realmente sirvan para combatirlo. Necesitamos políticas sociales que sirvan para que nuestros jóvenes puedan estudiar, puedan ser atendidos en salud y no entren a ese mundo tan terrible del narcotráfico que azota nuestro país. Le quiero agradecer infinitamente al doctor Alejandro Vanegas por haber aceptado la invitación a este diálogo. Un fuerte abrazo, doctor, como siempre un gusto. Fuerte abrazo, Alexis. Gracias a usted por la